No les voy a mentir. Cuando empecé a organizar esta jornada, lo hice convencida de que el nuevo presidente de la Argentina iba a ser Sergio Massa. ¿Por qué pensaba esto? Porque para mí era absolutamente inconcebible que pudieran ser elegidos un presidente y vicepresidenta negacionistas en un país donde todavía tenemos abuelas de Plaza de Mayo buscando a sus nietos y madres pidiendo memoria, verdad y justicia para sus hijas y sus hijos. Porque para mí la Argentina era ante todo una referencia mundial por sus múltiples juicios contra los genocidas de la dictadura. Juicios que continúan incluso al día de hoy a pesar de las varias leyes de impunidad que intentaron frenarlos. Las mencionó ya la turca. Por ser un país que legalizó el matrimonio igualitario antes que en Francia. Un país cuyo movimiento feminista logró la legalización del aborto hace apenas 3 años, a pesar de tener un papa argentino y una fuerte presión de la Iglesia y de sectores conservadores. Un movimiento que se convirtió en un ejemplo de lucha, con un símbolo, el pañuelo verde, inspirado en el pañuelo blanco de las madres, que llegó a circular por el planeta entero. Un país que ya vivió las consecuencias del liberalismo y la crisis del 2001. Un país que cumple este mismo mes 40 años de democracia. Además de preocuparme por mi propia negación ante lo que se estaba gestando en la Argentina, me tuve que preguntar cómo es posible que este país, que ha puesto en agenda tantas veces y de forma exitosa asuntos de derechos humanos, pudiera votar en un casi 56% a un gobierno que los amenaza abiertamente. Varios elementos responden a esta primera pregunta. No voy a detenerme en todos ellos, puedo mencionar al pasar la clara crisis económica que está atravesando el país, con una inflación que supera el 140%, la devaluación, el más de 40% de pobreza, la fantasía del salario en dólares y el hartazgo general. También podemos intuir que existe una variable misógina y una reacción a la marea verde del 2018 que ha cobrado y la fuerza que ha cobrado el movimiento feminista amenazando al orden patriarcal en los últimos años. Un tristísimo ejemplo de esto y de esta reacción podría ser la reciente propuesta de ley de Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza, para que los hombres puedan renunciar a su paternidad. Ahora bien, volviendo al tema principal de nuestra mesa, les propongo que nos detengamos un instante sobre los discursos negacionistas de La Libertad Avanza y más particularmente los de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien es además hija y sobrina de militares. Su tío Ernesto Guillermo Villarruel tenía incluso su propia oficina como oficial de inteligencia en el centro clandestino del Vesubio. Enjuiciado y condenado. Sí, exactamente. Para empezar, cabe aclarar que los discursos negacionistas en Argentina no son un invento de La Libertad Avanza y siempre existieron durante los últimos 40 años de democracia. Pero esta narrativa, que va en el sentido de lo que el sociólogo Daniel Feierstein llama los dos demonios recargados, ha ido ganando nuevos espacios, sobre todo esta última década. La teoría de los dos demonios, como ya lo dijo la turca también, aparece en el primer prólogo del informe Nunca Más de la CONADEP, equiparando el proceso de lucha y resistencia a los grupos armados de izquierda a la masacre y represión sistemática del Estado sobre la población argentina. Esta versión instalaba una dualidad y excluía al resto de la sociedad de la ecuación, pero hacía un cierto énfasis en la violencia estatal. En esta versión recargada de la teoría de los dos demonios, Feierstein explica, y lo cito textual, que el énfasis es inverso, no se centra en la violencia estatal, sino en la violencia insurgente. Y el objetivo de la dualidad aquí es hacer visibles a las víctimas negadas, que serían aquellas que sufrieron la violencia insurgente calificada como terrorista. Fin de la cita. En la política, figuras centrales como Mauricio Macri o Patricia Bullrich, por nombrarlos solo a ellos dos, ya vienen desde hace años poniendo en duda la cantidad de desaparecidos, hablando de guerra sucia, acusando a militantes de ser terroristas, etc. Con Victoria Villarruel, este discurso gana más terreno todavía. Un ejemplo de esto es un acto organizado en septiembre de este año en la legislatura del gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, con el aval institucional de Juntos por el Cambio, un acto llamado Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, entiéndase las organizaciones armadas de izquierda, organizados de la asociación civil que ella misma fundó en el 2006, autodenominada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. En la elección de estas palabras para nombrar tanto su asociación como este acto, queda clara la voluntad de apropiarse de aquellos términos generalmente asociados a los movimientos de derechos humanos, de la misma forma cuando Villarruel pide verdad y justicia por las víctimas del terrorismo que fueron desaparecidas,
y una reconstrucción de la memoria completa. Esta apropiación de términos que pertenecen al campo contrario nos recuerda la resignificación y circulación del pañuelo celeste antiderechos, imitando la del pañuelo verde pro aborto a partir de la campaña del 2018. Si sobre todo en los últimos 20 años se había logrado un consenso dominante sobre el carácter criminal, incluso genocida, del último gobierno militar, este consenso se ha ido fragilizando lo suficiente como para posibilitar la victoria a un candidato que niega o por lo menos minimiza este carácter criminal. Porque si bien es importante destacar que no todas las personas que votaron a Milei adhieren automáticamente a estos discursos, podemos por lo menos constatar que dichos discursos tampoco generan un gran rechazo de parte del conjunto de la población. La primera pregunta entonces es, ¿qué pasó con la memoria colectiva y las conquistas de los movimientos de derechos humanos en la disputa por el sentido del pasado reciente? Y por consecuencia la segunda pregunta es, ¿cómo se puede volver a disputar este sentido y movilizar al conjunto de la sociedad y en particular a las nuevas generaciones que, como ya sabrán, han votado ampliamente a Javier Milei? En un último sondeo publicado por la encuestadora Atlas el pasado 10 de noviembre, ya predecía que un 70% de los jóvenes de entre 16 y 24 años iban a votar a La Libertad Avanza. ¿Cómo podemos explicar esto? Por un lado, si partimos de la base que la batalla cultural se da de abajo hacia arriba, podemos constatar que el progresismo se ha vuelto conservador en las últimas décadas, en Argentina pero también en el resto del mundo, imponiendo verdades que terminan generando el efecto contrario y facilitando la captación de la palabra libertad del lado de la derecha, quien ha sabido, sobre todo en el caso de Milei, ocupar el lugar de la escucha y no el de la directiva. Esta imposición de verdades desde arriba hacia abajo choca particularmente con esta generación nacida en el siglo XXI, en la era de la posverdad. Una generación que no ha vivido la dictadura, no ha vivido el liberalismo menemista ni la crisis del 2001 y que se encuentra inmersa en un profundo sentimiento de desamparo frente a los problemas económicos actuales que marcan una sensación de condena y de imposibilidad de proyectar a futuro. Sin vivencia ni memoria, la imagen de la motosierra que lo viene a destruir todo y promesas drásticas, de medidas drásticas, aparecen como símbolos de esperanza, sobre todo para los más jóvenes. Por otro lado, la cercanía de algunos movimientos de derechos humanos con sectores políticos, en particular con el kirchnerismo, tiene como consecuencia un cierto rechazo de los primeros por asociación a los segundos. Ahora bien, ¿cómo volver a sensibilizar a la sociedad y en particular a los jóvenes que quizás no han tenido nunca contacto con discursos de memoria, verdad y justicia? El caso argentino, como lo mencioné al principio, se caracteriza por la temprana movilización y resistencia de los familiares desaparecidos. Desde 1976 se conformaba la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y en 1977 las emblemáticas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes son al día de hoy referentes mundiales de la lucha por los derechos humanos. Otras asociaciones de familiares fueron formándose posteriormente como hermanos, nietos, hijos y también la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. En el libro Los desaparecidos en la Argentina, Memorias, Representaciones e Ideas, 1983-2008, que es coordinado por Emilio Krenzel y publicado en el 2010, la socióloga Elizabeth Schelin analiza cómo la legitimidad de la palabra sobre la verdad y la memoria en Argentina ha sido principalmente constituida a través del vínculo genético con los desaparecidos. A través de su análisis, Schelin empieza observando cómo en un contexto autoritario, en el cual las organizaciones políticas y sindicales estaban prohibidas, los movimientos de resistencia constituidos a partir del lazo familiar con los desaparecidos eran la única forma de expresión posible. Además, la autora muestra cómo la referencia a la familia era una de las reivindicaciones de los propios militares, generando la paradoja de un régimen militar cuyo lenguaje e imagen de la familia constituían la metáfora central de su gobierno, pero también la imagen central del discurso y prácticas del movimiento de derechos humanos, y en particular el de las madres. Respecto a esto, Schelin observaba hace ya más de una década, y abro comillas, que la fuerza del feminismo y más recientemente de la identificación con la militancia setentista implica paradójicamente un alto grado de exclusión de otras voces sociales, por ejemplo, ancladas en la ciudadanía.
El desafío hoy es extender el debate político y la participación sobre el tema a la ciudadanía en su conjunto, dejando lugar a la reinterpretación y resignificación del sentido de las experiencias transmitidas. Cierro comillas. Esta extensión del debate y de la participación que menciona Yelin son todavía más urgentes hoy, a medida que van apareciendo estas nuevas generaciones. Pero ¿cómo podamos extender ese debate e incitar a la participación? Los sobrevivientes de los campos de concentración también han sido actores fundamentales, en particular en los juicios, presentando sus testimonios ante la justicia todavía al día de hoy. Pese a esto, la voz de los sobrevivientes recibe considerablemente menos atención fuera de los tribunales. Sin embargo, la narración en primera persona del secuestro, tortura y experiencia concentracionaria deviene un argumento muy difícil de minimizar. Estos testimonios, juntos a las pruebas recaudadas por la justicia y el trabajo de la antropología forense, disuelven por sí mismos los argumentos negacionistas, pero para eso deben ser escuchados. Por esta razón, la circulación de los relatos de los sobrevivientes es más necesaria que nunca. Son justamente parte de lo que el Estado militar intentó silenciar. Son los desaparecidos liberados por razones arbitrarias. Una arbitrariedad funcional a la irradiación del terror y pensada para romper el lazo social y generar sospechas sobre quienes regresaban. Esta desconfianza hacia el sobreviviente contribuyó a condenar al silencio durante décadas, incluso en democracia, a quienes ya habían sido víctimas y testigos del horror más feroz. Esta silenciación y condena social del sobreviviente es producto del propio mecanismo concentracionario de la dictadura, un mecanismo que reposa justamente sobre este tipo de discursos negacionistas y que requiere el silencio de las víctimas para garantizar su impunidad. Para movilizar a las jóvenes generaciones y combatir el silencio, es urgentemente necesario generar espacios de escucha para que los sobrevivientes puedan contar su historia y la de sus compañeros desaparecidos. Durante la campaña presidencial y sobre todo después de la primera vuelta, algunas personas empezaron a movilizarse de forma espontánea, generalmente en los transportes públicos, para contar su historia. Pienso en particular en Anita Cariaga, hija de Ana María Cariaga, sobreviviente del Club Atlético y nieta de Esther Balestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que fue desaparecida y asesinada en los vuelos de la muerte. Anita se subió al subte porteño para contar su historia, la de su madre, embarazada de ella mientras la secuestraron, y la de su abuela desaparecida. Aplaudida por algunos, pero no por todos los presentes, Anita aún así logró una fuerte viralización de ese video de ese día. Otros ciudadanos hicieron lo mismo. Pienso en un médico que compartió a los pasajeros de un colectivo su preocupación por el futuro de la salud pública. Si bien estas movilizaciones espontáneas no fueron suficientes para frenar el avance de la extrema derecha al poder, constituyen, desde mi punto de vista, un movimiento esencial, una acción que desde abajo busca la escucha, cuenta una vivencia y abre un diálogo. Un ejemplo muy nítido de este ejercicio de diálogo ocurrió en octubre, cuando desde la agrupación Historias Desobedientes, fundada en el 2017 por familiares de genocidas que luchan por la memoria, verdad y justicia, invitaron a Victoria Villarroel a acercarse a ellos y a desobedecer el mandato del silencio. La voz de estas historias desobedientes, de estos familiares de genocidas que han tenido la valentía de romper el pacto familiar de silencio, con las consecuencias que esto conlleva en sus propias vidas, también constituye un movimiento muy valioso y de gran importancia ante los discursos negacionistas. Todos estos diálogos, además de generar conciencia, también generan inclusión. Una inclusión necesaria para que los jóvenes puedan sentirse autorizados a hablar de lo que no vieron ni vivieron, pero que llevan en la memoria. La turca, aquí presente, fue quien hace unos años me hizo sentir autorizada a hablar de esta historia que ella vivió en carne propia, pero que yo no sentía mía. Esta autorización fue reiterada unos años después, en un acto de memoria Palermo, en el cual una mujer, hija de desaparecidos, me dijo: «La dictadura te pasó también a vos». Esa frase, te pasó a vos, nos pasó a todos. Tiene un poder gigantesco, porque sitúa incluso a los más jóvenes en un proceso que no terminó en diciembre de 1983, que tiene consecuencias hasta el día de hoy y cuya narrativa está resurgiendo más que nunca, en Argentina, pero también en otras partes del mundo. Por eso siempre, pero sobre todo hoy, nunca más. Gracias.